Homenaje a Manolo Lima, exposición del señor representante Eduardo Antonini por el término de 20 minutos. Saludamos, antes de darle la palabra al diputado, en el palco derecho nos acompañan el señor Ariel Insaurralde, la señora Ada Repeto, la señora Carolina Castiglioni, la señora Raquel Ávila, el señor Ronaldo Lena, la señora Nancy Salazar y Mario Haller en el palco izquierdo, Jorge Céspedes, director de Cultura de la Intendencia Departamental de Maldonado, Fernando Cairo, subdirector de Cultura de la Intendencia Departamental de Maldonado, el señor Francisco Sanguiñedo y Mayer Stein. También, por supuesto, al público que nos acompaña en las barras. Diputado Antonini, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Primero que nada, vamos a saludar a las y los invitados que nos acompañan, familiares, amigos de Manolo y del país de Pinares, miembro de la Fundación, señor Ariel Insaurralde, autoridades presentes, director de Cultura de la Intendencia de Maldonado, profesor Jorge Céspedes, subdirector señor Fernando Cairo, señor Meyer Stein y Francisco Sanguinetti. En las barras también se encuentran amigos de Manolo, vecinos, edilas y ediles de Maldonado, señora presidenta del Frente Amplio de Maldonado. Honrar a Manolo Lima es cultivar la memoria, es valorar el arte y la cultura, como así también la solidaridad, la militancia, el compromiso y también la defensa de los derechos humanos. Manuel Vicente Lima, el Matungo, para sus amigos, nació en Rocha en 1919, en el poblado de San Miguel, que él lo describía como algunos ranchos en ese entonces y algunas tolderías. Allí pasó sus primeros años de vida, hoy una calle por la cual seguramente transitó cuando niño lleva su nombre. También fue recordado en el Centro Cultural de San Miguel, hoy pueblo 18 de julio, donde fue homenajeado por la Junta Departamental de Rocha hace algunos años. En Maldonado, también una calle lleva su nombre. Su infancia no fue fácil, todo lo contrario, fue dura y llena de desafíos, condición que lo marcó para el resto de su vida y que fue formando, moldeando a fuego su temperamento, su manera de ser y pensar, y sobre todo esa grandeza de vivir y actuar como se piensa. Ahí se forjó, a fuerza y coraje, una de las principales características de Manolo, su solidaridad. Y ahí comenzó a pintar, fue su primer contacto con el arte. ¿Y quién mejor que Manolo mismo para contarlo? Él decía, cuando se me pregunta por ahí de cuándo empecé a pintar o dibujar, digo que si me remito a una vieja leyenda, sucede que en el jardín de mi casa, y estoy hablando de la frontera, en el Chuy, mi madre tenía unas rosas, un cantero de rosas hermosísimas, que según parece le habían traído del Brasil. Y yo, que era bastante díscolo, potreando, le reventé su jardín de rosas. Debe haber sido tan grande el disgusto de mi madre, que en vez de darme la zaranda que era habitual en esos casos, se puso a llorar. Y a mí, para conformarla, se me ocurrió entonces dibujárselas, nos cuenta Manolo. Más adelante, ya instalado en Montevideo, en la década de los 40 es donde entra en contacto con Torres García, a cuya casa llega a instancia de sus amigos y vecinos, Julio Uruguay Alpuy y los hermanos Ribeiro. Manolo enmarca la década del 40 dentro de su historia personal como una época de aprendizaje. Decía al respecto, a partir de mi encuentro con don Joaquín Torres García, es que entiendo mi vida de pintor. Cuando despierta esa cosa misteriosa que puede ser una vocación, fue la etapa de la asimilación de la pintura como forma de entender mi propia existencia. Años de duro trajinar y lenta asimilación de conocimientos. Y a comienzos de la década del 50, la figura humana es la fundamental atracción que impulsa mi actividad, ese ser que anda por ahí, por el mundo, mi prójimo, el que está ahí, el que está a mi lado. En la década del 60 aparece incluso el desnudo femenino, también como situación posible, digamos que la eterna vigencia de la figura humana unida a lo que puede ser la imagen de la ternura o el sentido de la belleza. Eso también
contaba Manolo. Participó del taller de Torres García, pero no se quedó ahí para siempre. Fue desarrollando su propio estilo, pasando por diferentes etapas artísticas, pero que tienen su firma grabada a fuego. Un cuadro de Manolo Lima se reconoce rápidamente. Señor presidente, en este Parlamento Nacional tenemos la suerte de contar con 2 de sus obras en nuestras instalaciones. Pero la década del 40 y finales de la década del 30 fue no solo de aprendizaje artístico, de descubrimiento y desarrollo de una vocación que ya trae con él desde aquel niño de San Miguel. Fue también la época que lo marcó políticamente. El clima social y político de esa época, saliendo de la dictadura de Terra, donde los reclamos que la oposición tradicional, pero también de los emergentes grupos de la izquierda nacional, comunistas, socialistas, anarquistas, más involucrados con los sectores obreros, dirigidos al logro y conquista de mejores condiciones de vida y de un marco legal que protegiera los derechos civiles y humanos. Fue un niño que se crió viendo las penurias y esfuerzos de sus padres, trabajando duramente para sobrevivir y alimentarse. Como él mismo y sus hermanos debieron pasar infancia y adolescencia cargando las penurias de la situación económica, cargada además del dolor de las separaciones familiares, fueron forjando su espíritu libertario. Es en este contexto histórico que Manolo maduró su condición de militante, colocándose a la izquierda, junto al pensamiento de los obreros sindicalistas en sus luchas y protestas populares, reconociéndose desde entonces en las ideas del anarquismo libertario, que tuvo un fuerte protagonismo en la lucha por las reivindicaciones que llevaron adelante los obreros del frigorífico nacional y donde su propia madre era trabajadora. Él mismo se definía así: me hago cargo de mi condición de militante político, pero asumo los riesgos y el desafío que la actividad artística supone. En el orden político he sido tal vez un militante, desde que tengo noción de mí, desde que tuve uso de razón, es decir, mi retorno a Montevideo. Y a su vez tenía la lucidez de separar el arte de la militancia panfletaria y decía del compromiso político que se comprometía él, pero la pintura queda al margen. La pintura no tenía por qué participar, no quedar cercana al panfleto. Y pasaron los años y el artista seguía un camino propio, exploraba un periodo, una serie de pinturas sobre los fantasmas. Idea que comenzó cuando niño, allá por San Miguel, a la sombra de las velas que su familia encendía a los santos, pero que de grande se asociaron al sufrir de un periodo oscuro y perverso que vivió nuestro país con la dictadura cívico-militar y la salvaje represión que se desató. A Manolo le tocó muy de cerca el dolor y el padecimiento, la prisión de sus hermanos Héctor y Carlos, así como la de su sobrino Bacho, el exilio de su sobrino Mar, la desaparición forzada de sus amigos más recordados, como Lacho Goitiño y Gerardo Gatti. Su casa en Pinares de Maldonado, recostada al hermoso Parque Mancebo, refugio y abrigo de tantos y tantos artistas y artesanos que por allí pasaron. Fue durante todo ese periodo un baluarte de libertad y resistencia. Hasta hoy permanece colgada en la churrasquera la fotografía del mítico comandante, que mirando hacia adelante con su habano en los labios, desafía al visitante con un gesto firme y valiente, marcando un territorio donde parece decir: aquí nadie se entrega y cuidadito que alguien se atreva. Esto nos cuesta Juan Mastromateo en su libro sobre Manolo Lima. Y el propio Manolo nos decía: la dictadura supuso la desaparición de muchos compañeros entrañables, el exilio de otros muchos compañeros, la cárcel para otros muchos y muchos compañeros. Toda gente que yo conocía, no a todos obviamente, pero cuántos seres buenos, cuántos seres entrañables, y por qué, y por qué, y por qué, se repetía Manolo. El Matungo Lima fue un ser excepcional, no solo como artista, sino como un hombre comprometido con su tiempo, con las causas sociales, con la búsqueda del hombre nuevo, con la justicia social y un mundo mejor. Y esa dimensión enorme es la que estamos honrando hoy. Quiero saludar especialmente a Alejo Fernández Chávez, que no pudo estar presente, pero que sobre él decía: nos encontramos un ballista libertario y un socialista libertario. Los dos queríamos lo mismo, uno con un Estado más grande y otro con un Estado más chico. También aprovecho para saludar a Juan Raúl Ferreira,
que iba a estar presente hoy y tuvo una cirugía quirúrgica de urgencia y no nos pudo acompañar. Manolo, el artista, el creador del país de Pinares, su casa, su hogar junto a Mariquita, no es solo una casa, es una obra de arte, diseñada y construida por el artista, donde cada detalle está pensado, donde cada rincón cumple una función, donde hay una armonía en cada escalera, en cada habitación, desde la sala hasta el taller de luz cenital. Cada desnivel, cada entrepiso, cada decoración es una obra de arte que sorprende a quien la visita. Sorprende y enamora, tiene ese encanto que atrae, como lo es la creación de un gran artista. Lo mismo sucede con el jardín, la churrasquera, la cabañita y el taller. Tantas cosas por decir, porque Manolo fue un hombre polifacético, construyó y equipó un taller para poder enseñar y desarrollar actividades artísticas y artesanales, cerámica, entre otros, que muchas vecinas y vecinos de Maldonado tuvieron la oportunidad de poder aprender y crecer artísticamente, sin tener que pagar, porque Manolo y Mariquita eran solidaridad con mayúsculas. Uno de sus alumnos, el artista plástico Evan Fodrini, lo recuerda así, que entraba a una sala de exposiciones y preguntó por el autor de los cuadros, de quien me habían hablado una de mis profesoras del liceo allá por 1974. Alguien me dijo que el pintor era aquel señor de lentes y me acerqué comentándole que me gustaba pintar y que me habían hablado de él. Allí mantuvimos una linda charla y antes de irme le pregunté por el costo de las clases y la frecuencia semanal. La respuesta fue muy simple, aunque inesperada, dice Evan Fodrini. No, gurí. Mirá, en el taller no se cobra, es libre, y podés ir los días que quieras y el tiempo lo ponés tú. Sin duda, me sentí impresionado por sus palabras, cuenta Evans, y con los años aprendí que esa fue la primera lección que me había dado. Para Manolo, enseñar significó una forma de agradecimiento, la forma, según sus propias palabras, de devolver algo de lo que me dieron a mí, porque mi maestro nunca me cobró un centavo y se refería al maestro Joaquín Torres García. El país de Pinares, la casa taller de Manolo Lima, se transformó en el lugar donde cientos de personas tuvieron acceso al arte y a las artesanías. Manolo fue fundador de la Asociación de Artesanos de Maldonado, porque él mismo exponía en la Plaza de los Artesanos de Punta del Este. Dejó su impronta y su legado en varias generaciones de artesanos, dentro de los que me incluyo. También en el año 1984, todavía en dictadura, se crea la Comisión para investigar las violaciones a los derechos humanos en Maldonado. El trabajo de esa comisión y la sistematización de sus investigaciones y recopilación de testimonio fue y es sumamente importante tanto para cultivar la memoria sobre nuestro pasado reciente como para las denuncias ante la justicia que han permitido llevar justamente a la justicia y procesar a algunos delincuentes violadores de los derechos humanos, torturadores y médicos que apoyaron en las torturas. Esa comisión estaba integrada por Alejo Fernández Chávez, que fue 2 veces diputado por el Partido Colorado en Maldonado, que fue subsecretario y ministro del Interior, el doctor Alejo Fernández Chávez, un abogado ballista libertario. Estaba integrado también por el escribano socialista Gonzalo Álvarez, fallecido prematuramente, el médico Carlos Laborde y el doctor Lustenberg, tío de nuestra querida compañera, que también integró esa comisión que se puso a indagar para tener conocimiento de la verdad. Ellos fueron quienes lograron esclarecer a través de las investigaciones testimoniales el atroz crimen de Horacio Llerós Bonilla y detectar a los responsables, como así también en el caso de Eduardo Mondelo, entre otros. Es tanto lo que hay que decir sobre Manolo, que los recuerdos vienen y se superponen unos a otros y pasamos a diferentes actividades, pero todos tienen un eje central, el humanismo libertario de nuestro homenajeado. A decir de Gonzalo Fonseca, Manolo Lima hizo de su vida un emblema de lucha, de fraternidad y de camaradería.
Analizaré el sentido de la existencia humana, esclarecer lo que constituye la realidad fundamental del hombre. La existencia no tiene sentido sin libertad, es por ella que se defiende la vida, dice Gonzalo Fonseca. Así Manolo vivía y promovía la libertad en todas sus variantes, esa libertad que quería para él, la amaba para los demás. Y entre tantas y tantas cosas, Manolo creó la primer pinacoteca. Se trataba de un proyecto donde quien no tenía el acceso económico a comprar una obra de arte podía llevársela por un determinado tiempo, tenerla en su casa, después devolverla y llevar otra. Acercó el arte a quien no podía costearlo y a su vez acercó artistas a la gente. Ese proyecto, ideado y ejecutado por Manolo en el país de Pinares, fue inspiración para llevar ese proyecto a Suiza, donde Ariel Insaurralde, que aquí nos acompaña, también lo desarrolló allá con gran éxito. Hoy pretendemos honrar a Manolo, el artista plástico, al Manolo militante, al maestro solidario, al pensador, al buen vecino de Maldonado. Pero es imposible pensar a Manolo, pensar en el país de Pinares, sin pensar en Mariquita, su esposa, su compañera de vida, su musa inspiradora, la mujer valiente y decidida que lo acompañó hasta su muerte y que siguió sosteniendo su sueño y derramando su solidaridad a quien la necesitara. Braulia Hortensia Rivero, conocida y querida por todos nosotros como Mariquita, soñaron junto con Manolo y construyeron el país de Pinares. Soñaron y practicaron juntos una forma de vida solidaria y comprometida. Tengo que confesar que aprendí a querer a Mariquita como a una segunda madre, que cuando nació mi hijo 6 mesino y estuvo 45 días en un CTI, fue Mariquita quien cuidó a mi hija Ana Clara, que está presente acá también, para que yo pudiera trabajar y sostener la familia. Disculpen la emoción, pero Mariquita derramaba solidaridad. Y como anécdota, fue Mariquita quien le enseñó a mi hijo, ya recuperado con 1 año de edad, que las naranjas salían de un árbol y no de un cajón en un supermercado. Pero ¿quién mejor que Manolo para describir a Mariquita con una poesía que le dedicó? Se llama La magia de la luz interior. Estás en las pequeñas cosas que se construyen diariamente, sin esfuerzo aparente, con levedad y gracia, con gravedad y fuerza. Estás en la ternura de tus actos, entera y elemental con ellos mismos, llegados desde el fondo del mundo, y que la eternidad ha devuelto a mis ojos, en eso, la simple ternura de tus actos. A Mariquita, mi compañera, dedicada por Manolo. Para culminar este homenaje, quisiera recordar una frase del Matungo que lo define y además nos enseña y además nos interpela. Solidaridad es compartir lo que tenemos y no dar lo que nos sobra. Salud Manolo, salud Mariquita.